Les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Padre, al Padre Eterno, al Abba Kadosh, Padre Santo. ¿Se acuerda que le enseñamos? Abba es Padre Kadosh Santo, Padre Santo, por darnos la oportunidad. Ya estamos en la tercera enseñanza. Esperamos que les haya sido de bendición las dos enseñanzas previas. Eh, Recuérdese que lo que queremos hacer en este primer módulo es poner una base para poder en el segundo módulo tocar otros temas que yo creo que es lo que muchas veces la gente quiere saber. Y los otros temas que vamos a topar son, acuérdense, desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Porque la cristiana ya la sabemos. Entonces, quiero establecer una base para que usted sepa de dónde estamos sacando todas estas ideas, ¿verdad? No como antiguamente que nos enseñaban o escuchábamos ciertos temas y no sabíamos de dónde salían esas ideas, sino que creíamos a los pastores que nos decían desde un púlpito o que nos decían esta es una revelación. Por lo menos yo que tengo años escuchando palabra de Dios, sin el ánimo de criticar, pero ya con los años uno también ha leído muchas cosas. Entonces muchas cosas de lo que dicen se dicen desde los púlpitos y dicen que es una revelación, en su mayoría son sacadas de libros, ¿verdad? Libros antiguos. Bueno, entonces queremos dejar establecida esa base, ¿verdad? Para saber de dónde sacamos las cosas. Entonces dejar de ser incautos, inocentes. Así que también le quería comentar de que si usted a través en el tiempo de la enseñanza tiene alguna inquietud, usted la deje escrita ahí en el chat y luego nosotros la leemos, porque a veces cuando decimos que si hay preguntas se olvidan, ¿verdad? Pero ahí las puede dejar anotadas y ya nosotros las leemos y podemos darle eh, respuesta. Bueno, entonces hoy es el tema 3 y vamos a hablar sobre, como usted vio, Agadá, Alajá y Midrash. Yo sé que estos son términos muy nuevos para muchos, ¿verdad? Pero son muy antiguos. Tienen por lo menos mínimo 2000 años de existir. Pero estos términos no se conocen en el mundo cristiano, sino en el mundo judío, hebreo. Pero los que han estudiado la palabra de Dios sí saben a qué se refiere. Bueno, pero antes de hablar de este tema, está el tema 3 que es Shammai y Hillel. El tema 3 y el tema 4 es Agadá, Alajá y Midrash. Pero vamos a hacer un repaso, vamos a pasar así para vuelo de pájaro y hablar un poquito de Shammai y Hillel. ¿Por qué es importante este tema de Shammai y Hillel? Y luego vamos a tocar el tema que hoy día nos compete. Es importante porque estos dos rabinos, Shammai y Hillel, eran los líderes de escuelas, ¿verdad? Del tiempo de Yeshua. Había muchas más escuelas, pero estos eran, vamos a decirlo, los líderes más connotados o de las escuelas más fuertes. Eran los que marcaban, vamos a decir, el judaísmo o la doctrina del tiempo del Señor. Y esto es muy importante, ¿verdad? Hay que entenderlo para saber, como ya hablamos de los fariseos, ya hablamos de los fariseos y creo que hubo mucha claridad y mucha gente cuando ve a Jesús discutiendo con los fariseos, pareciera que se interpreta en el cristianismo de que Jesús está estableciendo otra religión, otra Torah, y no es así. Entonces Shammai y Hillel también eran fariseos. Y quiero leerle un verso en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 2 al 4. Bueno, entonces vamos a leerlo y así a vuelo de pájaro. Me han dicho algunos hermanos que no sigo el libro. Es que es muy difícil seguir el libro porque si sigo el libro con todos los detalles que hay, no termino en una hora. Entonces tratamos de comprimir aún lo que está escrito. Y usted como tiene ahí el libro, lo puede usted leer y preguntar. Oiga lo que dice en Mateo 23, 2 al 4.
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Quiero que usted sepa, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos eran los que dictaban de alguna manera la doctrina de aquel entonces, los escribas y los fariseos. Y en el tiempo del Señor, las escuelas más recurrentes o más fuertes eran la de Shammai y la de Hillel. Entonces sigue diciendo la palabra, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Bueno, entonces quiero primero hablar un poquito de Shammai. ¿Quién fue Shammai? Shammai dice que fue un rabino que vivió en el año 50 a.C. y murió en el año 30 después de Cristo. Fue un erudito judío que vivió en el siglo I. Ya lo vimos, ¿verdad? Era un personaje muy importante y importante de la principal obra de la literatura rabínica. Es decir, él era uno de los depositarios de la Torá oral, ¿verdad? Y entonces este rabino, muchos dicen que era el que tenía la escuela más dura en cuanto a la interpretación de la Torá, ¿verdad? En cuanto a la interpretación. Y luego está el otro rabino que es Hillel. Este Hillel, o Hillel de Babilonia, dice que nació en el año 70 antes de Yeshua y murió en el año 10 después de Yeshua. Entonces estos dos rabinos, como le decía, tenían su escuela. Y Shammai, ¿cuál era la característica? La característica era que en sus interpretaciones, como le decía, era muy estricto, demasiado estricto. Por eso usted ve que aquí dice el Señor en Mateo, pongamos otra vez Mateo 24, 23, del 2 al 4. Entonces mire lo que dice, para que usted entienda el contexto de lo que estamos diciendo. Mateo 23, 2 al 4. Amén. Dice, en la cátedra de Moisés, ¿verdad? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, ahí, en ese entonces, el que estaba sentado ahí, o la interpretación que era más fuerte, más común, era la interpretación de Shammai, que era estricta, como le decía, y luego está la interpretación de Hillel, que era menos estricta. Entonces, incluso dicen muchos, escuche bien, ¿verdad? Si usted se da cuenta, según la historia, el famoso Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo, fue nieto de este Hillel. Por eso usted ve que la doctrina del apóstol Pablo no era libertina, sino que era un poco más sensata. Y le voy a dar un ejemplo de las cosas que creía Hillel y Shammai más adelante, cuando hablemos de la Halajá, de la Agadá y de la Mishnah. Entonces, Hillel tenía una interpretación un poco más, vamos a decirlo, liviana. Shammai tenía una interpretación mucho más pesada. Incluso muchos dicen, muchos estudiosos, historiadores dicen que Jesús fue alumno de Hillel. Bueno, dicen, ¿verdad? Eso no nos consta a nosotros, pero lo que sí nos consta era cómo interpretaban la Torá estos dos maestros y cómo sus escuelas de interpretación eran las más fuertes, las más contundentes. Entonces, usted puede leer ahí en el tema número 3 y usted puede detallar muchas más cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque volvemos y repetimos, lo que queremos poner es un contexto para que cuando leamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los Evangelios, y veamos a Jesús interactuando con los rabinos fariseos, podamos entender un poco cómo interpretaba la escuela de Shammai y cómo interpretaba la escuela de Hillel. Entonces,
ahí vamos a ver que a veces Jesús se ciñó a la escuela de Shammai y otras veces a la escuela de Hillel. Entonces, vamos a ir ya con el tema que nos corresponde. Y como le digo, si tiene alguna pregunta en cuanto a Shammai y Hillel, por favor ahí la deja anotada en el chat y luego la vamos a leer. Y acuérdese que la alajá que seguía Pablo era la alajá de Hillel. Hillel significa, o traducido al español, es Lucas. Bueno, entonces en el tema cuarto, que es el tercero, dice Agadá, alajá y midrash. Pero vamos a entender primero qué es midrash, porque debemos entender esta frase primero, porque usted va a ver que dentro del midrash está tres formas de interpretar. ¿Por qué? Porque el midrash no es otra cosa que una explicación, una manera de interpretación rabínica, ¿verdad? Entonces, la palabra midrash significa explicación, es un término hebreo que designa un método de exégesis. ¿Qué es exégesis? La palabra exégesis, por darle un concepto así que podamos entender, es como exprimir un limón o una naranja, sacarle el jugo, o sea, profundizar, ver el contexto histórico, el contexto idiomático, el contexto político, o sea, profundizar. Entonces, eso es una exégesis. Entonces, midrash es una explicación, dice, es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torah. O sea, es estudiar con profundidad. Y también midrash significa también, ¿verdad?, la compilación de las enseñanzas en forma de comentarios, ¿verdad? Y en estos midrash, escúcheme bien, estos midrash es una manera de interpretación, de escribir, son exposiciones filosóficas, también se mezcla mucho la mística, y en los midrash se habla sobre ángeles, demonios, el paraíso, el infierno. Entonces, pero a su vez este midrash, que usted lo va a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque muchas veces para estudiar, escúcheme, para estudiar la Torah, antaño escribían a la par midrash, o sea, como voy a decir este término, como una explicación aparte de la Torah, ¿verdad? Otros dicen leyendas, por eso le decía que es una exposición no solamente filosófica, sino mística sobre muchas cosas. Y también iba mezclado mucho folclore de la época, se podía ampliar el pensamiento básico de la Torah, ¿verdad? En otra explicación se podía editar. Y un ejemplo usted dirá, pero nosotros ¿cómo es que nosotros esto nos ayuda? Le voy a dar un ejemplo para que usted vea cómo antiguamente la gente pensaba. Un famoso midrash, ¿verdad? Acuérdese de la estrella de Belén. ¿Qué pasa en la estrella de Belén? Dice que los magos, ¿verdad? Los magos, los sabios de Oriente, seguían la estrella. Usted sabe que eso físicamente es imposible, seguir una estrella. Hay muchos dicen que era un ángel, ¿verdad? Que era un ser, pero si lo leemos literal, que seguían una estrella, entonces si tenemos nuestros 5 sentidos bien puestos, usted sabe que eso no es verdad, es imposible seguir una estrella, pues. Entonces ahí está una verdad, ¿verdad? Cubierta por explicada de manera midrashica. ¿Qué significa? Alegórica, ¿verdad? Filosófica, mística, ¿verdad? No estoy diciendo que no es verdad, sino que es una verdad como vestida de ciertos matices, ¿verdad? Para darle realce
a ciertos aspectos. Entonces el Midrash no es otra cosa que una explicación de exégesis, de profundidad, pero acuérdense con una mentalidad de personas de hace miles de años, donde va mezclado lo folclórico, va mezclado lo filosófico, lo místico, y esta palabra Midrash, ¿verdad? Tiene tres divisiones, la Agadá. Y aquí vamos a detenernos, la Agadá. Ahí puede usted en el tema número 4 dice Agadá. ¿Qué es Agadá? Primero veamos el significado. Dice, la palabra Agadá, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Agadá? Voy a darle un término que usted conoce mucho. Muchos dicen que la palabra Agadá significa parábola. Podemos leerlo en Marcos 4:2. Pónganme Marcos 4:2. Entonces dice, la Agadá es un compendio de textos rabínicos que incorpora el folclore, oiga bien, Agadá es parte del Midrash, acuérdense que Midrash es como decir la generalidad, pero la Agadá es una subdivisión o una división del Midrash. Entonces, la Agadá es un compendio de textos rabínicos, oiga bien, que incorpora el folclore, parábolas, alegorías, las anécdotas históricas, las exhortaciones morales y los consejos prácticos en diversas esferas que van desde los negocios hasta la medicina. La Agadá y las tradiciones rabínicas, oiga bien mi amado hermano, ofrecen un marco para la interpretación de la ley escrita. O sea, la Agadá interpreta la ley escrita, la Torá escrita. En este contexto, la opinión generalizada de la literatura rabínica es que la Agadá es un medio para la transmisión de las enseñanzas religiosas fundamentales. Oiga bien, entonces la Agadá es un sistema de enseñanza y de transmisión. ¿De qué? De las verdades de la Torá. Acuérdense, la palabra Torá significa instrucción. Entonces dice aquí, mire, Marcos 4:2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces, aquí podemos ver, entonces claro, no está la palabra Agadá, pero acuérdense que el estilo como enseñaban los rabinos de aquel entonces era ese agádico. Y lo sorprendente de esto era que Jesús, su estilo de enseñanza era agádico. ¿Qué significa? Por eso usted ve a Jesús enseñando parábolas, enseñando verdades de la Torá, ¿verdad? Con alegorías, con parábolas, con anécdotas históricas, hacía exhortaciones y aún mezclaba muchas cosas del folclore y de la cultura. Por eso usted ve a Jesús hablando mucho del olivo, de los frutos, de la vasija. Usted ve a Jesús hablando sobre las bodas. Usted ve a Jesús hablando sobre la semilla. Entonces, esos son verdades que están en la Torah, pero la manera en que Jesús, oiga bien, Jesús explicaba era agádica. Por eso el fuerte del Señor Jesús era enseñar en parábola. Y esto es bien importante entender, porque ahora vamos a ver qué es la alajá. Y acuérdense que el Midrash se divide en Agadá, alajá y pesher, ¿verdad? Entonces la Agadá quiero que quede clara. Era el estilo en que Jesús enseñaba. Por eso enseñaba con parábolas, enseñaba con folclore, muchas cosas de su tiempo, de su época. Y si nosotros no entendemos esos detalles, por ejemplo, las famosas bodas, si nosotros no entendemos cómo eran las bodas del tiempo de Jesús,
y las comparamos con las bodas nuestras y aún de Occidente, nos perdemos totalmente, ¿verdad? Hay frases que tienen que estar circunscritas a estas enseñanzas de que cómo se veían las cosas de aquel entonces, cómo se veían las cosas no como hoy. Entonces, por eso es importante. Y debemos entender que no está el Señor haciendo otra religión. Sencillamente está dando una explicación vivencial, ¿verdad? Vivencial de la Torá. Por eso cuando dice el Señor, dice, mas yo os digo, ¿verdad? Ustedes habéis escuchado, mas yo os digo, eso no es que está poniendo otra ley. Lo que está diciendo, estoy interpretando. Esa era la costumbre rabínica. Entonces quiero que quede bien, bien clarito, ¿verdad? ¿Y por qué era agádico? Porque acuérdese que el auditorio o los que escuchaban a Yeshua eran netamente judíos. Él nunca trató, escuchen bien, nunca trató con gentiles. Entonces, cuando él se expresaba, toda la gente que lo escuchaba entendía, porque era una manera de transmitir la verdad de la Torah agádica, parabólicamente, alegóricamente. Entonces, a veces el Señor habla cosas y hay gente que lo toma textual. Y hay que ver si a lo mejor es un símbolo textual o es algo alegórico. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor dice, yo soy el pan del cielo. Entonces, a nosotros, si nosotros no entendemos, vamos a creer que es un gran pan, ¿verdad? Es una forma alegórica de decir que, porque ahí cuando habla sobre eso, está hablando sobre el maná. ¿Y qué fue lo que el maná hizo? El maná dio vida, acuérdese, en el desierto al pueblo de Israel. Y eso es lo que está diciendo, o sea, yo soy el que les da la vida. Y mire, entonces, a lo mejor no hay relevancia, pero sí hay mucha relevancia, y porque vamos a entender ya en la siguiente, la halajá. ¿Qué es la halajá? Y quiero que me tomen muy en cuenta esto, porque a través de esto vamos a entender un poco los escritos del apóstol Pablo. Por eso le decía, eran maestros, tanto Pablo como Jesús, Gamaliel, Nicodemo, pero hay que ver de qué escuela eran y qué estilo tenían para enseñar. Si eran de la escuela de Hillel, que era la más suave, ¿verdad? Y ahora en el halajá vamos a entender un poco cómo interpretaba Hillel y cómo interpretaba Shammai. Entonces, o era de la escuela de Shammai, un poco más fuerte, más contundente, a veces invivible, no se podía vivir. Bueno, entonces, ¿qué es la halajá? La halajá dice, oiga bien, dice, es el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías, extraídas de la Torá escrita y la Torá oral. Incluye los 613 misbot. La palabra misbot significa mandamiento. La subsecuente ley rabínica y talmúdica y las costumbres y tradiciones compiladas en el Shulchan Aruch, la mesa servida. Estos son libros antiguos. Entonces, vamos a saltarnos por el tiempo porque ya creo que ya llevamos media hora, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? Imagínense, y no queremos ser muy extensos porque a veces la gente no quiere ver tanto video, sino quieren lo contundente. La halajá entonces dice, guía no solo las creencias y las prácticas religiosas, sino los numerosos aspectos de la vida cotidiana. La halajá es a menudo traducida como la ley judía. Acuérdese, la halajá es traducida muchas veces como la ley judía. Y esto es importante para que cuando usted lea las epístolas y oiga y diga ley, usted sepa de qué ley está hablando. Si está hablando de la ley de Moisés o de la ley rabínica, halajá. Y ahí es donde se pierde la gente y dice, no, es que la ley fue abolida. No. ¿Qué ley fue abolida? ¿La ley de Moisés o la ley halajá
o la ley rabínica. Bueno, entonces cuando una traducción más literal sería la forma de comportarse o la forma de caminar. Entonces, en síntesis, la halajá es una interpretación rabínica para aplicar un mandamiento, ¿verdad? Y ese mandamiento saberlo, cómo cumplirlo. Entonces, ese saberlo cumplir es el saber caminar o el saber cómo uno debe comportarse. Entonces, la palabra deriva de la raíz que significa comportarse, también ir o caminar. Bueno, entonces, la halajá, escuche bien, la halajá entonces, ¿qué es? La halajá es cómo se aplican los mandamientos. Entonces, yo le quiero enseñar un poco para que usted vea cómo es que se interpretaba Shammai e interpretaba Hillel. El libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso al 1 al 4. Aquí Moisés recibe, estamos viendo halajá, ¿verdad? Ya Agadá ya vimos que es la forma alegórica y Jesús era un maestro agádico, folclórico, usaba muchas metáforas, era místico, hablaba de ángeles. Vuelta Pablo, óigame bien, Pablo era halágico y le dije que Jesús, escúcheme, Jesús, su auditorio era judío, no tuvo problema de aplicar los cronistas de los evangelios no tuvieron necesidad de dejar la halajá de Jesús, sino las enseñanzas agádicas, ¿verdad? Porque todo el mundo que oía a Jesús sabía el contexto de todas las cosas. En cambio, el auditorio del apóstol Pablo, todos eran gentiles, nunca oyeron muchos la Torá. Entonces Pablo tomó la Torá, los mandamientos, y comenzó a hacer el camino, voy a decirlo, la halajá. ¿Cómo aplicar para que los gentiles pudiesen cumplir los mandamientos? Y esta halajá no solo para los gentiles, sino para los judíos. Los judíos también tienen halajá y la dictaban sus rabinos. Y Pablo era un rabino halágico. Le voy a dar un ejemplo de halajá, como antiguamente se creía. Algo que usted conoce muy bien. Dice, cuando alguno tomare mujer, estamos hablando sobre el matrimonio, oiga bien, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Mire, no voy a leer todo pero aquí dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué le parece? Eso lo dice la Torá, ¿verdad? Y el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Entonces, a veces si nosotros desconectamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, así tenemos las interpretaciones. Porque yo he escuchado que dice, no, hasta que el marido se muera. Pero aquí dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero en el primer verso dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces, el detalle es aquí. ¿Qué es lo indecente que el hombre encontraba en la mujer? Entonces, en la Torá escrita no se especifica qué es lo indecente. ¿Sí ve? No se especifica qué es lo indecente. Entonces, aquí aparecen los fariseos, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Mire, entonces, ¿qué decía la escuela de Shammai? O mejor dicho, ¿qué decía la escuela de Hillel? Acuérdese que Hillel era el rabino de la escuela que sus interpretaciones eran más livianas. Shammai era vuelta estricto. Por eso tenemos que entender que algunas veces Jesús
aceptó la interpretación de Shammai y otras veces aceptó la interpretación de Hillel. Entonces, en este caso, Yeshua va a aceptar la interpretación de Shammai. Aunque si usted lee sobre Shammai, dice que Shammai era nefasto en muchas cosas. Bueno, entonces fíjese, entonces, ¿qué era lo indecente? Entonces viene Hillel y dice, lo indecente que un hombre encuentra en una mujer puede ser, ejemplo, si la mujer no sabe cocinar, no atiende a su marido, entonces puede divorciarse. Entonces viene Shammai y dice, no, mi escuela yo no pienso así. Lo indecente es que si la mujer comete adulterio o fornicación. Entonces vamos a leer en Mateo 19 esta gran discusión, porque llegan a tentar al Señor y le preguntan sobre este asunto, a ver qué pensaba él. Fíjese usted, Mateo 19, verso 3 al 12. 1 al 12 ya. Mateo 19, 1 al 12. Ahí va a aparecer en su pantalla. Espero que tome mucho asunto. Bueno, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, oiga bien, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Acuérdense que estamos hablando de Deuteronomio 24. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces esa es la escuela de Hillel, que por cualquier cosa se podía divorciar uno. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Bueno, ahí usted puede leer por cuestiones de tiempo. Entonces el Señor dice que por causa de fornicación, ¿verdad? El hombre puede dejar a su mujer. ¿Y quién tenía esa posición? Esa posición la tenía Shammai. Entonces Shammai, podemos leerlo, pues, ¿no? Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mire, estos versos que son tan mal interpretados, si los sacamos de contexto, no vamos a hacer una mezcolanza ahí, hermanos. Pero si usted lo interpreta con este contexto, yo le aseguro que usted va a tener una claridad y va a tener un entendimiento y se va a quitar mucha gente condenación. Entonces cuando dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otro, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esa era la escuela de Shammai, que decía, solo uno se puede divorciar por causa de adulterio. Bueno, entonces aquí dirán muchas mujeres y entonces esto es un versículo machista. Eso ya es tema de otra discusión. Pero el punto central es, mire cómo se interpretaba y el contexto, pero el Señor se plegó a la interpretación de la escuela de Shammai. Repito, Shammai era estricto y a veces era terriblemente inconsciente en muchas cosas, pero Jesús y Pablo dicen que fueron instruidos en la escuela de Hillel. No voy a explicar más, solo quería darle este contexto, porque yo sé que habrá mucha gente que, entonces, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Eso ya, si usted lo pregunta, pues podemos seguir. Entonces, la halajá, ¿qué es la halajá? La halajá entonces es la manera o la ley, cómo se aplica un mandamiento. Le voy a dar otro ejemplo muy famoso de halajá,
de interpretar ciertos detalles. La halajá también, recuérdese que ayudaba mucho para situaciones puntuales. Un ejemplo le voy a dar: el velo que usan las mujeres, ¿verdad? Si usted lee el contexto de lo que está aconteciendo históricamente, que no está en la Biblia, ¿verdad? Por eso necesitamos recurrir un poco al contexto histórico para ver qué es lo que está pasando en aquel entonces y por qué Pablo habla sobre el velo de las mujeres. Entonces Pablo tiene que tomar la Torá, ¿verdad? Tiene que tomar la Torá y aplicarla a los gentiles. Entonces a esa aplicación se llama halajá, el camino, la manera de caminar en la obediencia a la Torá. Bueno, entonces, si uno no entiende esas cosas, uno va a pensar que Pablo está creando otro evangelio, igual que Jesús, y no nos damos cuenta que Jesús era un maestro agádico, parabólico, metafórico, folclórico. En cambio, Pablo era un maestro alágico que vivía en jurisprudencia, en los mandamientos, aplicaba como la gente gentil, oiga bien, la gente gentil tenía que vivir ciertos mandamientos. Por eso usted va a ver una diferencia en la aplicación de un mandamiento hacia el gentil y en la aplicación de un mandamiento a un judío. Bueno, entonces lo del velo de la mujer es una halajá. Yo creo, ¿cuántos minutos vamos? 42. Bueno, entonces, ¿y cuál es la tercera? Del Midrash, ¿verdad? Hablamos de Midrash, es Pesher. ¿Y qué es Pesher? Pesher ya es la interpretación visionaria o profética, ya de las cosas venideras. Y ahí usted puede ver el libro de Daniel, ¿verdad? Que es el libro del Antiguo Testamento más conocido en cuanto a lo profético. Y ahí habla de muchas cosas que van a acontecer, ¿no es cierto? Muchas cosas que van a ocurrir en el final. Entonces, y si usted ve que hasta cierto punto hay cosas fantasiosas, no digo que no es verdad, pero era la manera como interpretaban o cómo escribían antiguamente todos los escritores. Incluso Daniel no es considerado un profeta. Daniel es considerado un poeta, imagínense. Para nosotros es un profeta, pero para el mundo judío no es considerado profeta, sino un poeta. Y usted sabe que en Daniel 9:25 está el verso donde comprobamos, por lo menos yo compruebo, de que Yeshua es el Mesías. Así que recuerde que en esta casa donde estamos enseñando, reconocemos a Yeshua como el Mesías, o diríamos a Jesús como el Cristo, como usted quiera, no hay problema. Y bueno, entonces hay alegorías, ¿verdad? Hay halajá, o sea, recuerda estos, hay Pesher, incluso el Apocalipsis es midrashico, pero Pesher es profético, ¿verdad? Entonces, si nosotros los leemos con nuestra mentalidad del siglo XXI, la escritura, vamos a sacar conclusiones erradas, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos un poquito, hermanos, y hacer un ejercicio espiritual de tratar de entender cómo la gente de hace 2000 o 3000 años pensaba. Va a ser imposible, pero algo debemos estudiar para poder entender esa manera, cómo ellos veían su mundo, su cosmovisión de las cosas era muy diferente a la de nosotros. Y como le decía, la escuela de Hillel y de Shammai eran las que tenían el sartén por el mango. Más Shammai, porque Shammai era el que tenía de alguna manera hasta la policía a su favor. Y Hillel era el más popular. Un ejemplo, uno ve los debates del Señor, y ahí es que uno empieza, y los judíos están condenados, y sacamos de contexto todas las cosas cuando el mismo apóstol Pablo dice que
el Señor no ha desechado a su pueblo. Entonces decimos una cosa, pero leemos otra y luego no sabemos, no. Acuérdense que el Nuevo Testamento es una línea continua o es una continuidad del Antiguo Testamento. Y si desconectamos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, es un error muy grueso que estamos haciendo. La base es, escúcheme, la base es la Torah. Bueno, entonces, y el Midrash, para repasar un poquito, a ver si hay preguntas. El Midrash, entonces, es un estilo literario de exégesis, de exprimir el texto, estudiándolo a profundidad en su contexto histórico, en su contexto homilético, exegético, o sea, es un estudio, ¿verdad? Y este Midrash tiene mucho de filosofía, mucho mística, mucho folclore, y ahí aparece ya las divisiones Lágada, que es las parábolas, lo folclórico, ¿verdad? Y estos midrash, quiero que usted sepa, estos midrash pueden ser ampliados, editados, ¿verdad? Y no había problema en aquel entonces. Hoy si se hace eso, pues es un plagio o es falta de ética. Y entonces luego también está la halajá, que es la manera de aplicar la ley oral y la ley escrita, o el camino a seguir para poder cumplir un mandamiento. Y luego está el pesher. El pesher es la interpretación visionaria o profética, ¿verdad? Y eso tenemos que entender todas esas terminologías, ¿verdad? Un ejemplo de Ezequiel, cuando habla de los querubines, los serafines, y que pareciera que está hablando de naves espaciales, y si nosotros no entendemos cómo entendían aquel entonces, nosotros vamos a sacar de contexto todas estas cosas. Entonces acuérdense, Jesús o Yeshua fue un maestro agádico, por eso sus parábolas, y su auditorio todos fueron judíos. Acuérdese, Jesús fue un maestro agádico y todos sus discípulos fueron judíos o israelitas. Pablo fue un maestro alágico, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa que tomó los mandamientos de la Torah y les mostró el camino, cómo aplicarlos a la realidad del momento, y su auditorio fue, escúcheme, fue gentiles en su mayoría, casi al final de su ministerio ¿verdad? Casi en la segunda parte de su ministerio. Y luego está el pesher, la interpretación visionaria profética, y vemos a Daniel, podríamos hablar del apóstol Juan, que es una manera de también interpretar lo que está, ¿verdad? Lo que está en la Torá, ¿verdad? Para entender un poco el final de todas las cosas. Y Jesús también tuvo algo de pesher, acuérdense Mateo 24, Mateo 25, ahí está Jesús hablando de las cosas del futuro o visionarias. Bueno, espero que usted entienda y comience a ver cuando lea la Biblia, lea a Jesús y lea a Pablo, usted pueda tener este conocimiento y puede entender, ¿verdad? Puede entender que realmente hay un contexto cultural, idiomático para leer las escrituras. Y esto es lo básico, lo elemental. Espero que usted haya entendido. Incluso en el libro de Gálatas, hasta que vienen las preguntas, quiero leer Gálatas 4:24. Mire lo que dice. Gálatas 4:24. Bueno, permítame que aquí lo vamos a buscar. Aleluya. Nos gustaría que nos diga quién, de dónde nos están escuchando. Así que recuérdese, Agadá es lo alegórico, lo folclórico, la halajá es lo aplicado y lo pesher es lo profético. Y eso se llama midrash. Y ahí están todos los elementos, lo folclórico, lo visionario, cómo cumplir esos mandamientos. Bueno, entonces Gálatas 4:24. Mire lo que dice Pablo, lo cual es una alegoría.
¿Qué es alegoría? Es Agadá. Entonces Pablo también, algún momento también utilizó este sistema de enseñanza agádico, ¿verdad? Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Le leo este verso para que usted vea que Pablo también utilizó. Bueno, no sé si haya preguntas, inquietudes, o damos por terminada la clase por hoy. Creo que terminamos, ¿verdad? Cabal. Bueno. Aleluya. Bueno, que nos digan por lo menos de dónde nos están oyendo, ¿verdad? Y esperemos que los hermanos que no puedan ver esta lección así en vivo puedan verla después. Para eso está el grupo que hemos creado, para que usted pueda profundizar y pueda entender y pueda tener un contexto para que cuando lea las escrituras usted pueda entender un poquito más. Acuérdese lo que dice la misma palabra del Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento es valioso, pero requiere un esfuerzo. Así que cuando lea hoy día a Jesús, usted va a ver que Jesús era un maestro agádico, ¿verdad? Que hablaba de verdades profundas, de verdades que conmueven el ser del hombre, de verdades que te iluminan tu ser interior. Ese es un agádico. Pablo era un maestro alágico, aplicaba la Torá para ciertas circunstancias, para ciertos momentos, ¿verdad? Con ciertas características, y nunca saliéndose de la Torá. Eso se llama alajá, ¿verdad? Y también vemos el Pesher, ahí vemos a Daniel, al apóstol Juan, aún el mismo Yeshua era un maestro Pesher, o sea, un maestro profético, un maestro que nos hablaba del futuro. Así que, mis amados hermanos, espero que se recuerden de Shammai y Hillel para poder conversar y poder, cuando enseñemos, poderlos nombrar, poder hablar de Agadá, de Alajá, de Pesher. Ya sabe usted. Así que también ya sabe qué creían los fariseos, qué creían los saduceos, quiénes eran los cananitas, ¿verdad? Y también hemos visto que también de que el judaísmo no todo es igual. Hay muchas ramificaciones. Así que, mis amados, Dios les bendiga, y si el Señor no viene y nos da vida, estaremos la próxima semana. Espero no haberlos confundido, espero que tengan un poco más de claridad cuando se acerquen a las escrituras. Que Dios los bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.